Segundo, hay que tomar responsabilidad total por el presente. De nada sirve seguir conmiserando por las injusticias del pasado. Aquí es donde hago referencia a una actitud muy representativa de la mentalidad colonizada dominante en Iberoamérica. No puedes esperar que un trabajador, después de una dura jornada laboral de 12 horas, se ponga a leer un libro para elevar por su cuenta su nivel de educación. Esta es una actitud de autocompasión que solamente sirve para reforzar la autoimagen de una víctima indefensa e impotente para cambiar su propia condición y por lo tanto en espera de que alguien de afuera venga para hacerlo por él sin exigir su cooperación y compromiso a cambio. No va a suceder. Tampoco es de extrañar esa actitud de mártir. Junto con la altísima religiosidad domina el ideal de la víctima sacrificada. Con el modelo que ofrece Jesús pasamos del Dios guerrero de la antigüedad al Dios sacrificado que no levanta un miserable dedo en su defensa y que profesa que los últimos serán los primeros, promoviendo así una ideología del martirio apático, perfecto, para inculcar una mentalidad propia del colonizado en vez del esfuerzo proactivo del que busca ser responsable por su propia liberación. Al fin y al cabo, lo que cuenta en la mentalidad religiosa es la meta de un paraíso extraterrenal. Si propusiese la siguiente pregunta en el foro público de una red social: si su hijo estuviera ahogándose en el océano, ¿seguiría perdiendo su tiempo con las mismas inanidades que reflejan su muro de Facebook? ¿O se lanzaría a rescatarlo con toda urgencia? Si su hija estuviera atrapada en una casa ardiente, ¿continuaría con el mismo relajo con el que malgasta el mayor recurso a su disposición para su superación personal, su tiempo libre? ¿O se entregaría sin reservas ni demoras a su rescate? El iberoamericano general respondería con un estado de perplejidad total, pero lejos de invitar una reflexión interior y mucho menos a un cambio de actitud, continuaría en su actual estado de parálisis. La realidad es que el presente de nuestros hijos está siendo arrasado por la apocalíptica llamarada de la ignorancia de nuestro pasado. Y el futuro se está ahogando bajo el tsunami de la apatía de nuestro presente. El futuro se distinguirá del pasado y del presente en la misma medida que el pueblo aprovecha su tiempo libre para mejorarse a sí mismo. El destino, como la espada bajo el martillo diestro del herrero, pertenece a aquel que se compromete con visión, inteligencia y esfuerzo a forjarlo. Pero aquí no hay herreros, ni hay martillos, ni mucho menos visión, inteligencia o espadas forjadas por las mismas. De hecho, en la cultura iberoamericana sobra lo que se reconoce psicológicamente como la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente sin poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades para ayudarse a sí mismo, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. La teoría de indefensión aprendida se relaciona con la depresión clínica y otras enfermedades mentales resultantes de la percepción de ausencia de control sobre el resultado de una situación. Aquellos organismos que han sido ineficaces o menos sensibles para determinar las consecuencias de su comportamiento se dicen que han adquirido indefensión aprendida. La cultura iberoamericana, sin lugar a dudas, es la cultura de la indefensión aprendida. Irónicamente, trágicamente, patéticamente, esta posición de no exigir al pueblo ignorante responsabilidad por su propia formación es una posición claramente autoderrotista, a la vez que autosaboteadora, y que sirve precisamente para fomentar los intereses de las empresas multinacionales, de la Iglesia y de los políticos corruptos. Vemos el ciclo vicioso de la colonización y de su insidiosa implantación como la fuerza automotriz de los valores y principios culturales. Pero también vemos donde podemos apoderarnos de las riendas del control sobre nuestro propio destino mediante una intervención a nivel popular e independiente de las fuerzas que perpetúan nuestro estado de sumisión y explotación. Es decir, no habrá cambio mientras que el iberoamericano no acepte la naturaleza corrupta de su cultura, que le encierra en un ciclo vicioso de sometimiento socioeconómico mediante disfunciones psicológicas,
propias de un perfil de negativista desafiante, de codependiente, de indefensión aprendida, con discapacidades cognitivas resultantes de sistemas educativos deficientes y una preferencia a ocupar su ocio con la fiesta, la bebida y la comida, en vez de con el estudio, la formación personal o la lectura. No es de sorprender, por ejemplo, que a nivel internacional México tenga la dudosa distinción de disputarse la primera posición en obesidad infantil y adulta. La religiosidad es esencial en aseverar este ciclo vicioso de sumisión y explotación. Encierra tanto al individuo como a la cultura misma en una burbuja de ignorancia deliberada, a la vez que lo incapacita intelectualmente para reconocer la existencia y los efectos de la burbuja misma. De ahí que no exista, comparativamente hablando, en las culturas de alta religiosidad, una curiosidad intelectual, un empeño de autorrealización formativo, un hábito de la lectura, un sentido del uso del ocio como recurso primordial a la superación personal, familiar, social o cultural. Se establece y se garantiza de forma perpetua un culto al obscurantismo y una codependencia de la más ubicua, de la más insidiosa y de la más nefasta posible, la codependencia con la figura de Dios. En cuanto a la conveniente postura de indefensión aprendida, goza de presentarse como una excusa ante la apatía que no tiene justificación cuando una persona o un pueblo se comprometen a su emancipación. Veamos el ejemplo de Frederick Douglass, un esclavo afroamericano que, viviendo en condiciones que hacen parecer a la Iberoamérica de hoy un paraíso liberal, logra no solamente superar su condición de analfabetismo impuesto por ley, sino llegar a ser uno de los pensadores más destacados de la cultura americana, blanca o negra, del siglo XIX. Frederick Douglass nació en una cabaña de esclavos en febrero de 1818, cerca de la localidad de Easton, en la costa oriental de Maryland. Separado de su madre cuando tenía solo unas pocas semanas de nacido, fue criado por sus abuelos. A la edad de 6 años, su abuela lo llevó a la hacienda de su amo y lo dejó ahí. Al no ser contado por ella que lo iba a dejar, nunca Douglass se recuperó de la traición del abandono. Cuando tenía unos 8 años, fue enviado a Baltimore para vivir con un criado de Hugh y Sophia Auld, los parientes de su amo. Fue poco después de su llegada que su nueva dueña le enseñó el alfabeto. Cuando el esposo de ésta le prohibió continuar con su enseñanza porque no era lícito enseñar a esclavos a leer, Frederick se encargó por sí mismo de aprender. Convirtió a los niños blancos del barrio en sus maestros, al regalar su comida a cambio de lecciones de lectura y escritura. A la edad de 12 o 13 años, Douglass compró una copia de The Columbian Orator, un libro de texto popular de la época, lo que le ayudó a lograr un entendimiento y apreciación del poder de la palabra hablada y de la palabra escrita, ya que descubrió que eran dos de los medios más eficaces para lograr un cambio permanente y positivo. Volviendo a la costa este de los Estados Unidos, aproximadamente a la edad de 15 años, Douglass se convirtió en un peón de campo, experimentando la mayoría de las horribles condiciones que plagaron esclavos durante los 270 años de esclavitud legalizada en los Estados Unidos. Pero fue durante este tiempo que tuvo un encuentro con el esclavo buscapleitos Edward Covey. Su pelea terminó en empate, pero la victoria fue de Douglass, ya que su desafío al bully restauró su sentido de autoestima. Después de un intento de fuga abortado cuando tenía unos 18 años de edad, fue enviado de vuelta a Baltimore para vivir con la familia Auld, y a principios de septiembre de 1838, a la edad de 20 años, Douglass logró escapar de la esclavitud mediante la suplantación de un marinero. Primero fue a New Bedford, Massachusetts, donde él y su nueva esposa Anna Murray comenzaron a formar una familia. Siempre que podía asistió a reuniones abolicionistas y en octubre de 1841, después de asistir a una convención contra la esclavitud en la isla de Nantucket, Douglass se convirtió en profesor en el Massachusetts Anti-Slavery Society, Sociedad Antiesclavista, y en un colega de William Lloyd Garrison. Este trabajo lo llevó a hablar en público y a comunicarse por escrito. Él publicó su propio periódico, La Estrella del Norte, participó en la Convención de los Derechos de las Primeras Mujeres en Seneca Falls en 1848 y escribió 3 autobiografías. Fue reconocido internacionalmente como un abolicionista dedicado,
trabajador incansable por la justicia y la igualdad de oportunidades y un defensor infatigable de los derechos de las mujeres. Se convirtió en un asesor de confianza de Abraham Lincoln, mariscal federal para el Distrito de Columbia, registrador de contratos de Washington, D.C. y el ministro general de los Estados Unidos en la República de Haití. Frederick Douglass murió a última hora de la tarde o por la noche el martes 20 de febrero de 1895 en su casa de Anacostia, Washington, D.C. Frederick Douglass, conocido también como el León de Anacostia, nacería esclavo, pero tomó las riendas del control de su propio destino mediante la liberación de su mente, ocasionada por el amor a la superación personal y fomentada por la adquisición del conocimiento solamente alcanzable mediante su hábito irreprimible de la lectura. Su apetito por el aprendizaje, por el enriquecimiento de su mente, le llevó literalmente a someter a su cuerpo físico a pasar hambre a cambio de clases de lectura. Si un esclavo logró superar su condición de cautiverio y alzarse como hombre libre e intelectualmente destacado en un país repleto de odio y de resentimientos racistas, entonces yo proclamo que en Iberoamérica sí se puede, pero no sin antes reconocer, aceptar y poner en marcha lo que hay que hacer. El iberoamericano no quiere ni tomar responsabilidad por reconocer los medios a su disposición para superar su condición, el tiempo y los recursos malgastados en su recreación regular, ni tampoco quiere comprometerse en emprender el esfuerzo necesario para aplicar con eficacia esos recursos. En nada se asemeja a Frederick Douglass. Se queja de que sus propios políticos muestran un desprecio total hacia el pueblo, del cual se enriquecen con su corrupción, pero se niega a tomar responsabilidad por ganarse activamente el desprecio de sus políticos con sus patrones y actitudes disfuncionales, soberbios, irresponsables y apáticos. Como dijo Malcolm X, nadie te da la libertad, si eres un hombre, la tomas. Esa libertad no es sino la liberación de la mentalidad colonizada. Sin lugar a dudas, el político iberoamericano, con frecuencia educado en los Estados Unidos, es familiar con el ejemplo famoso de Frederick Douglass y no podrá, consciente o inconscientemente, sino efectuar una comparación entre este y los habitantes de su propio país, comparación nada favorable para el pueblo que representa. Basta de excusas, y no me vengan con absurdidades patéticas de que es mucho exigir al trabajador mexicano que aplique su tiempo libre después de una larga o ardua jornada laboral. Si un ser humano se niega a aplicar su tiempo libre para el cultivo de su intelecto con el propósito de mejorar su propia condición, en efecto está negando lo único que le distingue de una mula, de un burro o de un buey, o sea, se reduce a sí mismo a la categoría de bestia de carga. No debe extrañarse de que le traten como tal.